primero, buenas tardes. Buenas tardes, chavales, ¿cómo estáis? Aquí estamos de nuevo en otro Roca Consejo. Sí, el número 4, que ya habíamos dicho de qué iba. Eso es. Vamos a hablar sobre los eclipses. ¡Eclipses! Vamos a hacer este podcast entre los calores que estamos pasando. Oye, Candel, ¿aquí no sabes qué tienen los montañeros en la punta del gorro de lana? Pues no lo sé, ¿qué tienen en la punta del gorro de lana? Un pompón helado. Un pompón helado. Ay, mi tía. Es un chiste refrescante. Ay, qué bien, Rogelio, así pasamos mejor los calores. Claro. Bueno, vamos allá con el podcast porque este es la continuación del que hicimos la semana pasada. Efectivamente, doctor, que lo hicimos con una insigne figura del mundo astronómico que pasamos a presentar inmediatamente. Por favor, doctor. Sí, hago yo los honores. Dale. Directamente desde Lanjarón, Granada, os presentamos de nuevo a Manolo Subjuntivo. El profesor Manolo Subjuntivo. Buenas tardes, Manolo. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muy contento de que estuviera aquí. Eso es. Sí. Bueno, vamos a hablar directamente porque tenemos un tema un poco extenso, que es lo que va a pasar ya dentro de unas pocas semanas, que son Ya verás. el eclipse de sol. Eso es. Fenómeno. Pudiera disfrutar, si el tiempo lo permitiera, de un eclipse de sol. Eso es el eclipse. Ajá. Entonces es muy importante lo que vamos a contar hoy, porque observando las Perseidas, que ya os lo decíamos la semana pasada, no te puede pasar nada. Salvo que te caiga un pedrolo en la cabeza del espacio. Catacroc. Pero observando al sol sí que te puede pasar algo, ¿verdad? Sí, puedes quemarte la retina, así que mucho cuidadito. Ojo, Los eclipses son fenómenos raros, extraño, inusuales, anormales. anormales, doctor. Sí, es decir, que no es normal. Ah, O sea, todo lo que no es normal, lo que no se ve mucho, pues es anormal. como nosotros. Sí, la verdad es que un poco sí. Entonces vamos ahí con la primera pregunta, profesor. Vamos. ¿Qué es un eclipse? Bueno, pues un eclipse es una ocultación A esconderse. que se da al ojo humano desde la Tierra. Ajá. Se oculta un astro de los grandes, como el Sol o la Luna. Selene. Tenemos eclipses solares y eclipses lunares. Eclipse solar cuando la luna se pone delante del sol, eclipse lunar Exacto. cuando la tierra se pone delante del sol. Ajá. Y desde la tierra puedes ver cómo ¿Cómo lo ves? la luna pierde el brillo del sol que la refleja. Eso es solares y lunares. Vamos con los solares. ¿Cómo pueden ser? Bueno, pues los solares pueden ser de tres tipos: 3. parcial, anular o total. Parcial es cuando solo la luna tapa, ¿Qué tapa? desde tu punto de vista, una parte del sol. Ah, Pero como la luna no siempre está a la misma distancia de la Tierra, si está demasiado cerca, respira. puede tapar totalmente el sol. Entonces tendremos eclipse total. Eso es. Si solo tapa Ah. el centro del sol, pero deja un anillo alrededor, se llama anular. Anular significa anillo. Sí, como lo que tenemos en el culete. Eso es, pero bueno, vamos a lo serio. Entonces, tenemos 3 tipos de eclipse solar. ¿Y lunares cuántos tipos? Pues también tenemos 3 tipos. Oh, Total, si la sombra que presiona o presenta A ver, la Tierra sobre la Luna la tapa toda, es eclipse lunar total. Si solo tapa una parte, pues parcial. Pero también la sombra que hace la Tierra es de 2 tipos en el espacio. La sombra de umbra, que es una sombra muy espesa, y una sombra de penumbra. Si la Luna pasa por esa penumbra, entonces será un eclipse penumbra. lo que sabe este hombre. Y esto va a pasar siempre que se le alineen los astros. en filita. Es decir, el eclipse de luna siempre se verá en luna llena y el eclipse de sol siempre en luna nueva. Sí, claro, pero entonces, ¿por qué no hay eclipses todos los meses? Debería haber, pues si es luna nueva, tiene que ser cada 14 días, tendría que verse un eclipse, ¿no? Sí, claro, pero resulta que la órbita de la luna tiene 5 grados de inclinación respecto a la órbita terrestre. Ah, Entonces, solo se cierra el eclipse cuando la luna esté en nueva o en llena, pero que esté cruzando la eclíptica, es decir, el movimiento o la línea
por la que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Algo se comenta. Si por ahí pasa la Luna, entonces sí. ¿Y cuándo pasa esto? Pues cada más o menos 6 meses. Concretamente, cada 6 meses y 20 días. 20. Y tendremos un eclipse de Sol y uno de Luna. Normalmente van en parejas, a veces entre ellos. Vale, entonces ya lo tenemos clarísimo. Clarito. Venga, siguiente pregunta. Bueno, pues la siguiente pregunta es ¿cuándo mirar? ¿Cuándo se va a dar este fenómeno? Pues el eclipse total solar va a ser el 12 de agosto. Pero luego tendremos a los 14 días, el 28 de agosto, tuviera un eclipse de luna. Luna lunera. Dependiendo de la zona de la España en la que tú estuvieras, para hacerte una idea, A ver. en Madrid más o menos empezará sobre las 3:30 a ocultarse el sol. ¿A las 3? No, a las 7:30. Ah, Y durará más o menos hasta las 9:30. Pero el momento del eclipse total va a ser alrededor de las 8:30 de la tarde. estupendo, ya sabemos cuándo mirar. Ahora la siguiente pregunta es ¿desde dónde se verán los eclipses? Eso. Desde todo el continente correspondiente, en este caso Europa, va a ser parcial. Ay, mi padre. Pero la totalidad solo se da en una franja de unos cientos kilómetros de ancho. ¿Solo? Que da la casualidad que esta vez sí que pasas por España y por eso es tan singular. Claro. El eclipse de luna se viera en todo el hemisferio terrestre correspondiente, en este caso hemisferio norte. El boreal. Concretamente, este fenómeno de eclipse en la península se verá en una franja entre más o menos la mitad de Castellón, Cuenca, Madrid, Segovia, Zamora, Lugo y Coruña, Castilla. hacia el norte hasta una franja que terminará más o menos en la mitad de Guipúzcoa, Navarra, Huesca y Tarragona. Las Islas Baleares estarán íntegramente en la zona de observación del eclipse. Estupendo. O sea que más o menos en esa franja de oscuridad se va a poder ver. Cuanto más en el centro estés en esa franja, mejor, ¿verdad? Efectivamente. Bien, entonces la siguiente pregunta, Sí. que estamos haciendo las mismas preguntas que cuando las precedidas, es ¿hacia dónde mirar? Pues depende de dónde te pillara, Ah, claro. pero generalmente entre el oeste y el oeste-noroeste. Pero no es difícil porque tú siempre vas a mirar hacia donde está el sol, que en este caso, como es por la tarde, hacia donde se pone el sol. Maravilloso. Lo siguiente, esto ya es la parte muy importante. ¿Cómo mirar? ¿Qué preparación hay que tener y qué protecciones? Bueno, pues tienes que buscar un sitio en la franja de ocultación que hemos dicho que esté bien alto, mejor montaña. No te ponga con una montaña enfrente, sino en el tope de la montaña. La cima. Y con el horizonte despejado. Porque si te pones en una montaña pero tienes otras montañas delante, pues como va a ser a la hora de puesta de sol no va a haber. De todas formas, más o menos en Madrid lo que pasará es que el final del eclipse seguramente no lo veremos, ¿No? porque ya estará el sol metiéndose en el ocaso. Muy bien. ¿Y entonces qué protección tenemos que utilizar? Pues siempre filtros solares. O sea que no vale ponerte crema de sol en los ojos, no. No, eso no vale nada y escuece mucho. Ni te imaginas. Lo que hay que utilizar es filtros solares certificados o gafas certificadas. Esto se puede comprar en tiendas de astronomía. No comprar en la tienda de bazar porque te puede hacer una cosa mala en los ojos. Pupa. También, si no tienes un filtro especializado, Esterilizado. lo que puedes hacer es verlo en una cartulina. Coge una cartulina grande, hace un agujero de 1 milímetro Juan. y lo proyecta sobre otra cartulina que verá una sombra. Bueno, así es como funcionan las cámaras fotográficas. Efectivamente. Así es. Entonces tú vieras la sombra del sol como se va comiendo. Ñam. Solo en la fase de totalidad que dura alrededor de 1 minuto, dependiendo de dónde estuviere, pudiera mirarse directamente al sol. Pero mucho cuidado con la aparición súbita, porque dura poco, tú puedes estar mirando y de repente aparecer el sol y quemar el ojo.
Eso es. Cuidado. Y si tenemos unas gafas de esas certificadas, podemos ponernos unos prismáticos. No. Nunca usar prismáticos en combinación con gafas solares, porque los prismáticos son lupas y podrían traspasar el filtro. No es buena idea. Bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es lo que va a pasar? Van a pasar varias cosas muy interesantes. Mientras va ocultándose el sol, se podrá ir viendo como un mordisco al sol, como si le faltase más superficie. Cojito. Y después de la totalidad, fuera creciendo como un quesito, como si fuera un cuarto creciente y un cuarto menguante. Uy, sería como un sol en menguante y creciente como la luna. Qué alegría para los árabes, que no solo puede ver la luna creciente, me parece que es creciente, ¿no? No, es menguante. Y sino el sol creciente. Eso es. También toda la gente pudiera ver que el cielo se oscurece y pudieran verse algunos astros como planetas o estrellas muy brillantes. ¿Serio? También la temperatura bajare unos grados. Tuviera un poco de sensación de frío. Pudiera haber vientos o brisas. Y cosa interesante, los animales se callaren. Ay, los perritos, que siempre que lo notan todo. Sí, al observarlo, pudiera ver las partes externas del sol. Las orejas. Sí, al observarlo, cuando estemos observando la fase de totalidad que dure poco, pudiera ver las partes externas del sol, las que normalmente no vemos. La chepa. Como por ejemplo la cromosfera. Que viene de cromo, ¿no? De cambiar los cromos. No, para nada. No, la cromosfera viene de cromocolor, una especie de atmósfera solar donde pudiera ver las llamaradas rojizas como arcos y protuberancias. Qué bonito. Y alrededor de esta cromosfera pudiera ver la corona, que es como un halo luminoso. A lo místico. Si tuvieras protección y pudieras verlo un poco más de cerca, en un telescopio por ejemplo, Lo tengo. pudiera observar justo en el momento antes de ocultarse totalmente un último gran destello llamado anillo de diamante, que se produce por la irregularidad del perfil de la luna, por los cráteres, que dividirá este arco en pequeños destellos que se llaman perlas de Bailey. Esto también pasará en el primer momento después de la totalidad. Profesor, ¿y si hay nubes? ¿Qué vamos a ver? Pues si hay nubes, hay que ir a verlo en la tele, desde algún sitio que no hubiera nubes si estuvieran con cámara. Pero vamos, que lo de la disminución de luz y temperatura lo va a notar seguro. Bien. Si la nube no fuera muy espesa, sí que pudiera verlo también. Maravilloso. Pues ya somos un montón de cosas. ¿Cuándo, después de este eclipse, cuándo es el próximo? Bueno, pues el próximo fuera el de luna, que será un eclipse de luna parcial el 28 de agosto. ¡Qué pronto! Hay que recordar que siempre cuando hablamos de un día, el día empieza a las 12 de la noche. Exacto. Entre el día anterior y ese mismo. Y es muy raro, ¿por qué? ¿Cuándo ha sido el último eclipse? Bueno, pues el último eclipse Sí. total en la península, fíjese que fue en 1905. En Canarias en 1955. Es algo bastante raro. No lo vi. En España hubo uno parcial en marzo de 2015. Que hubo gente que pudiera verla. Yo lo vi. Pero el último reciente anular fue en 2005. También lo vi. Y vamos a tener otro en 2028. Voy a verlo. Otro eclipse anular. También lo veré. Para eclipse total, otra vez hay que esperar poco, porque en 2027 pudiera verlo también. Voy a verlo. Ay, entonces si nos lo perdemos en el año que viene o el otro también, vamos a ver qué es interesante. Eso es. Lo más importante es no quemarte la retina mientras se está intentando quemar la rutina por ver este fenómeno maravilloso y excepcional. Eso es, chavales. La predicción es lo más importante. Exacto. Y bueno, nos han salido un poco de consejos un poco raros, pero es que todas estas cosas había que saberlos. Imprescindible. Así que aquí hemos terminado, ¿no, doctor? Eso es, eso es. Muchísimas gracias, profesor Manolo, por todas estas indicaciones y todas estas explicaciones, y esperemos que podamos verlo y ya comentaremos algo. Muchas gracias a vosotros ustedes, porque es muy importante que la gente sepa Las cosas. cómo protegerse y cómo verlo con sanidad. Sí, muchas gracias, señor subjuntivo.
Esperemos que pasen más cosas para que pueda venir al podcast y contarnos. Gracias a ustedes. De nada. Que hagan buenas observaciones. Eso, y que hagáis buenos podcast. Y también que subáis montañas, porque para ver eclipses se ve muy bien desde las montañas. Aquí podéis hacer 2 cosas. Eso. Bueno, un abrazo a todos. Besito, besito. Que no paséis mucho calor y nos vemos en unos días.